Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo en Chung & Company con nuestra katana. Esta vez os voy a hablar un poquito de lo que ha sido todo el proceso de texturizado. Todo eso de añadir texturas, materiales y ajustarlos para que se parezcan en la medida de lo posible a nuestra fotografía de referencia. Tan solo recordaros que esto no es un tutorial, sino un proceso comentado en el que explico bastante rápido, y que si no habéis visto el vídeo anterior de modelado y os apetece seguir el proceso desde el principio, os lo dejo por ahí arriba a la derecha. En el vídeo estáis viendo que lo primero que hago es seleccionar una geometría y crear su nuevo material correspondiente, al que posteriormente le añado las texturas en la ventana de shading que viene en Blender preestablecida por defecto. La mayoría de las texturas que he utilizado para este modelo las he buscado en internet, en páginas de recursos de libre uso para Blender u otros programas parecidos. Algunas de ellas, como vais a ver luego, no me llegaban a convencer del todo, y las he acabado reemplazando por otras que se parecían más a la referencia. Total, que añado las texturas con el nodo de Image Texture. Image Texture. ¿Cómo lo he dicho bien? Pero cuidado aquí, porque antes de añadirlas, lo que debería haber hecho es crear un mapa de UVs, para que las texturas se proyecten correctamente sobre la geometría. Ahora explico lo que significa esto para aquellos que no lo hayáis oído nunca y os sintáis como en clase de matemáticas. Pero antes decir que durante todo el vídeo vais a ver que lo hago todo al revés. Primero me dedico a añadir las texturas y luego hago los mapas de UVs, porque así soy, voy a contracorriente. Realmente lo ideal es hacerlo en el otro orden, primero UVs y luego las texturas. ¿Qué es esto de la proyección de texturas y el mapeo de UVs? Pues cuando tú le dices a Blender o a cualquier programa de 3D que quieres que una geometría tenga una textura concreta, Blender necesita descomponer las caras que forman esa geometría y proyectarlas en un plano. Esto permite saber qué partes de la geometría corresponden con qué partes de la textura. Siempre se pone el ejemplo del papel que envuelve una chocolatina de Navidad. Ese envoltorio tiene un dibujo, es decir, una textura. Y al extenderlo haciendo que se quede completamente plano, estamos desenvolviendo la chocolatina, es decir, la geometría. En el modo edición de Blender, si seleccionamos todas las caras de la geometría con A y pulsamos la tecla U, nos sale la opción de desenvolver y la de Smart UV Project. Esta última te automatiza el proceso, y para geometrías sencillas funciona bastante bien, pero pierdes el control de dónde se va a producir un corte, lo que supone una discontinuación en la textura. Por ello, esta vez lo he hecho manualmente. En el modo edición he seleccionado aquellos bordes en los que consideraba que debería haber un corte y los marcaba con la opción Mark Seam. Como veis, estos bordes aparecen en color rojo en el modo edición. Una vez marcados los bordes correspondientes, seleccionaba la geometría entera y pulsaba la opción Unwrap para generar el mapa, el cual se podía ver en la pestaña edición de UVs. Al llevar a cabo todo este proceso, las texturas se proyectan correctamente en los objetos. Como veis, ya no tienen ese aspecto de estar estiradas. Una vez hecho el mapeado de la geometría, ahora sí tocaría ir al espacio de shading y con los nodos aplicar las texturas que me he descargado. El esquema básico que he seguido prácticamente en todos los materiales de este proyecto ha sido el siguiente. Primero he añadido un nodo para aplicar la textura del color base del material. Luego otro nodo para la rugosidad. Y otro para las normales. Este se conecta a uno de Bump para simular relieves en la geometría y posteriormente se conecta a las normales del material. Si el material en cuestión es metálico, añado otra textura que controla el parámetro del metal. El nodo de Bump la verdad es que mola mucho porque añade detalles sin tener que modificar en absoluto la geometría, pero hay que tener cuidado con no pasarse porque puede cantar demasiado y crear un efecto indeseado. Lo mejor es regular los niveles hasta conseguir algo bastante sutil, que esté ahí y se note, pero que tampoco se vea mucho. Para el material de la parte de la empuñadura, primero pensé que algo parecido al cuero iría bien, así que utilicé una textura de piel de esto que llevan algunos sillones,
pero luego vi que contrastaba muy poco con la funda, ya que ese mismo material también está en las telas de la carcasa, así que decidí cambiarlo por una textura más parecida a una tela oscura. Además, esta se parecía mucho más a la referencia que la anterior. El material de la pieza del centro de la empuñadura en la fotografía es como plateado, pero yo me decanté aquí por una textura de madera. Me llevé la imagen a Krita y cambié el color a un gris clarito. Volví a exportar la textura como imagen y una vez modificada, en Blender la añadí como color base del objeto. En la carcasa simplemente puse un material de plástico oscuro. El color base lo cambié a un color negro en vez de utilizar la imagen de la textura. Ya sé que las fundas de las katanas no son de plástico, o bueno, supongo que deben ser de madera, pero este material funcionaba en la imagen y con eso basta. No creo que nadie vaya a comprobar si la katana está hecha de plástico o de cartón. Ya por último, modelé muy rápidamente una base parecida a la de la referencia, y en esta creé yo el propio material sin texturas de internet ni nada. Primero probé a utilizar el mismo material que el de la carcasa, pero no me convenció del todo, así que decidí añadir una textura de ruido y aplicarla a las normales con un nodo de bump. El color base simplemente lo puse negro y bajé un poco la rugosidad para que reflejase más la luz, y así poder conseguir posteriormente ese reflejo que se ve en la fotografía de referencia. Y con esto y un bizcocho ya tendríamos nuestras texturas aplicadas a la katana. En el siguiente vídeo, que sería el último de esta serie, hablaré de la iluminación y el render de la escena. Hasta entonces, gracias por vuestro tiempo, soy Jimena y espero que nos veamos en el próximo. Adiós.